saludamos a todos ustedes y les indico que comenzaremos el estudio de la guía visual, es decir, aquellas cadenas de neuronas que conducen los estímulos desde la retina hacia el área cortical de la visión. La vía visual es una larga vía que comienza en la retina, la membrana fotosensible del ojo, y termina justamente en el lóbulo occipital, en los labios de la fisura calcarina. Y esta vía también se sale un poco del esquema de aquellas que llegan al córtex cerebral, porque está compuesta de 4 neuronas que vamos a pasar a describir a continuación. Es importante tener una visión de conjunto del bulbo ocular para poder identificar dónde se encuentran las neuronas fotosensibles, los conos y los bastones, que corresponden a la primera neurona de la vía visual. El bulbo ocular, al igual que una cámara fotográfica, ¿cierto?, tiene una serie de elementos que la transforman en una cámara oscura, como también elementos refringentes que concentran los rayos luminosos en un punto definido de la retina, que corresponde entonces a la fobia central de la mácula lútea. El continente son 3 membranas: la esclera, ¿cierto?, el tracto uveal o coroides y la retina, y al mismo tiempo tenemos los elementos que permiten la concentración de los rayos luminosos, que es la córnea. Después tenemos la lente o cristalino, que permite la acomodación para ver de lejos o de cerca, y evidentemente que el humor acuoso, ubicada en la cámara anterior y cámara posterior del ojo aquí, y el humor vítreo, que está formando la mayor parte de la masa del bulbo ocular. Y aquí tenemos nosotros el iris, ¿cierto?, que deja una ventana en su parte central que regula entonces la mayor o menor entrada de la luminosidad al interior de las cámaras del ojo. Bien, aquí entonces tenemos la retina en la capa más profunda, más interna, que tiene una porción cilio-retinal que está adherida a la parte profunda del cuerpo ciliar, y la parte más sensible, que es la posterior, donde sí se encuentra la mayor concentración de células o neuronas fotosensibles. Para entender bien la disposición de las neuronas y la conducción del impulso luminoso, del impulso de la vía visual, vamos a ver acá una visión oftalmoscópica de los vasos de la retina, lo que ve el médico, el oftalmólogo, cuando es un fondo de ojo, donde nosotros estamos viendo aquí el disco óptico, que es el lugar entonces donde está emergiendo el nervio óptico, que tiene en su parte central la arteria central de la retina, y cuyos vasos capilares se distribuyen de una forma muy característica en el fondo de ojo, es decir, hay un fondo de ojo propio para cada persona. Y un poquito más acá tenemos la mácula lútea con las fobias centrales, una depresión acá, que es precisamente el punto donde se concentran los rayos luminosos. El punto entonces donde tenemos la visión nítida por la mayor concentración de conos y bastones. Si nosotros miramos al microscopio, podemos esquematizar señalando que la retina tiene 9 estratos, entre los cuales vamos a ubicar la primera, segunda y tercera neurona de la vía visual. Habitualmente se considera como primera neurona los fotorreceptores, que representan los conos y los bastones. Conos especializados en la visión de color y los bastones en la visión blanco y negro crepuscular. Y estos entonces hacen sinapsis con una segunda neurona que se llaman las células bipolares, las cuales a su vez envían su axón, que hace sinapsis con las dendritas de las terceras neuronas, que son las células
ganglionares. No olvidar entonces que los axones de las células ganglionares van a formar el nervio óptico. Y el punto donde nace el nervio óptico corresponde al punto ciego de la retina. Entonces los axones de la tercera neurona, las células ganglionares, forman el nervio óptico, ¿cierto?, con envoltura que lo protegen, que son prolongación de las meninges. Y dentro del nervio óptico entonces vamos a encontrar axones que provienen del campo temporal de la retina, los cuales van a continuar por el mismo lado, por el tracto o cintilla óptica, hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. Los otros axones de células ganglionares que nacen del campo nasal de la retina, en color rojo en este esquema, van a decusarse a nivel del quiasma óptico para llegar al cuerpo geniculado lateral del lado contrario. Allí se encuentra ubicada entonces la cuarta neurona, y las prolongaciones o axones de la cuarta neurona forman entonces el tracto genículo calcarino, conocido normalmente o habitualmente con el nombre de radiaciones ópticas, el cual obviamente van a rodear el cuerno inferior de los ventrículos laterales para terminar entonces haciendo sinapsis en el área cortical de la visión, en los labios de la fisura calcarina. Si vamos a recordar las áreas de Brodmann, área 17, como también área 18 y 19 de Brodmann. Hay una serie de reflejos visuales que tenemos que describir en cuanto a las vías que participan, por ejemplo, en el control del diámetro pupilar, la apertura o midriasis, donde hay un componente simpático importante, y la contracción pupilar o miosis, donde hay un componente parasimpático importante. Y vamos a esquematizar cuál sería la vía, cómo se producen estos reflejos, además aquellos relacionados con acomodación de la lente o cristalino. Cuando llegan los reflejos luminosos a las foveas centrales de la mácula lútea, como también a las partes sensibles de la retina, yo describí anteriormente aquellas fibras, aquellas cadenas de 4 neuronas que llevan el impulso hacia el área cortical de la visión en el córtex cerebral. Pero también hay otras fibras, llamadas por algunos fibras pupilares o fibras reflejas, las cuales van por el nervio óptico, pasan por el tracto óptico, aquí en color verde, pero al llegar al cuerpo geniculado lateral no hacen sinapsis, sino que pasan directamente al área pretectal, es decir, esta área entre el diencéfalo y el mesencéfalo, donde se produce un entrecruzamiento a nivel de la comisura posterior del diencéfalo, y allí entonces van a ir a hacer sinapsis con interneuronas que las van a conectar con el núcleo accesorio del tercer par, núcleo pupilar y fotoacomodador. Por lo tanto, que representa en todo caso la primera neurona parasimpática. Los axones de este núcleo acompañan, o se incluyen más bien dicho, en el tercer par, el nervio oculomotor, y entonces se dirigen a la órbita pasando por la fisura orbitaria superior, y allí se van a encontrar con el ganglio ciliar u oftálmico, donde se encuentra ubicada la segunda neurona de esta vía parasimpática de control del diámetro pupilar. Y entonces aquí salen de este ganglio ciliar oftálmico aquellos nervios que van a perforar la esclera, y nervios ciliares cortos que van a distribuirse por el interior del bulbo ocular para llegar a inervar entonces el músculo ciliar, ¿cierto?, como también las fibras esfinterianas del iris, cuyo estímulo produce la miosis o disminución del diámetro pupilar, como también la acomodación de la lente o cristalino, ayudando entonces para la visión nítida, para cuando uno se acerca a objetos. La inervación simpática que produce el efecto contrario, es decir,
La dilatación de la pupila va por un plexo que va en la adventicia de los vasos arteriales, es decir, de la arteria oftálmica, y aquí evidentemente la primera neurona se encuentra ubicada en la región de los segmentos torácicos, los primeros segmentos torácicos de la médula espinal, y la segunda neurona se encuentra ubicada en el ganglio simpático cervical superior, cuyas fibras postganglionares entonces van a formar este plexo que va a la adventicia de la carótida interna, pasa a la arteria oftálmica y de ahí entonces se introduce al interior del ojo para producir el efecto contrario del parasimpático, es decir, la midriasis, aumento del diámetro pupilar.